Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a leer un cuento muy divertido. Bueno, con una enseñanza tal vez. A ver qué les parece. Es un libro que se llama Nicolai, el gimnasta y un ladrón que contrasta. Y es de Europa del Este. Les voy a decir de qué país es, porque de pronto tenemos la suerte de poder leer en español mexicano, algunos títulos escritos en otro país. Miren, este es de, ahorita les digo, Eslovenia. ¿Pueden creerlo? Qué bonito, ¿no? Que podamos aquí en la televisión de Jalisco, que también se ve en Veracruz, escuchar una historia de Eslovenia. Y esto nos ayuda también a ver cómo se hacen los libros para niñas y niños en otra parte del mundo. Ustedes saben que a mí me encantan las guardas. Bueno, pues aquí en la portada aparece Nicolai, que es un hombre muy apuesto con un bigotón y que está haciendo fuerza con las pesas, pero fíjense algo que me gusta de este libro, que tiene las puntas redondeadas. ¿Ya se fijaron? Es muy bonito, es diferente. La editorial es Cayuco, que es mexicana, y yo espero pronunciar bien el nombre de su autora, que es Clarisa Jovanovic, y las ilustraciones son de Stefan Turk. Y esto es Nicolai, el gimnasta y un ladrón que contrasta. Y estas son las guardas. Vamos a ver. Érase una vez un hombre, Nicolai era su nombre. Hacía mucho ejercicio porque este era su oficio. Era súper musculoso como un gran coloso, forzudo y con bigotín como el arbusto de un jardín. Era simpático y amable, gruñía poco, era agradable. Pero vayamos al grano. Un día, en el parque, temprano, se ejercitaba flexionando y saltando de 1 a 10 contando. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y un bizcocho. Cuando vio venir a un tipo de esos que te quitan el hipo. Iba bien vestido y con esmero. Robó a un bebé el sonajero. Y en su carrito el bebé se quejaba, mientras su mamá a otro lado miraba, haciéndose una selfie despistada y sin enterarse de nada. Pero el bebé gritaba y gritaba, y entonces sí, mamá se alarmó un montón. ¡Atrapen al ladrón! Nicolai se llevó un buen susto. Casi se disloca un hombro y el busto. El ladrón corrió a su lado, como un rayo endiablado, y desapareció raudo por donde pudo. ¡Sinvergüenza, malcriado!, gritó Nicolai enfadado. ¡Malvado y sin corazón! ¡Eso no se hace, ladrón! Un día, después, por suerte, Nicolai se entrenaba fuerte, contando 2, 4, 6, 8, 10. ¿Qué es lo que veo? ¡Rayos! No puede ser. ¿A quién vuelvo a ver? ¡Al rufián de ayer! Aunque Nicolai estaba boca abajo, lo reconoció sin ningún trabajo. Por su forma de andar, por su figura, por su mano larga y por su altura. Robó una lupa a una mujer delgada que en un banco sentada un crucigrama resolvía, como solía hacerlo cada día. El ladrón se esfumó veloz, como si un fuego atroz le quemara los pies sin contar hasta 10. Agitaba los brazos la mujer, pero ya nada se podía hacer. Entonces se puso Nicolai a saltar la cuerda por allí.
cuerda prestada por un campeón olímpico de la nación, y juró que atraparía con tosudez al ladrón la próxima vez. Sin descanso lo perseguiría por una o por otra vía, hasta atraparlo y basta. La oportunidad llegó, pues, unos días después, mientras Nicolai en su balcón hacía ejercicio con tesón, contando sin parar, 2, 4, 6, de par en par. Apareció el infame ladrón arrastrando un mantel el bribón por la ventana del vecino, un mantel de hilo fino con el que su mesa adornaba cuando los días de fiesta celebraba. Bajó Nicolai por las escaleras, raudo y sigiloso que ni vieras. Abrió la puerta el ladrón como un gato que acecha al ratón, y sorprendió por la espalda así al ladrón que robaba allí. «¡Detente, ladrón!», atronó su voz contra el bribón, que soltó rápido el mantel del vecino aquel y corrió por el jardín por detrás de la casa en su trajín. Salió calle arriba y quiso saltar a un autobús. «¡Allá va! ¡Adentro!», para escapar hacia el centro. Nicolai lo persiguió. Tras él, veloz corrió, lo atrapó del abrigo, le impidió subirse, como digo, y al tirar le rasgó el bolsillo. Y se le cayeron la lupa y el sonajero al pillo. Así se hizo justicia, según tengo noticia. El amigo Nicolai por fin ahuyentó al ladrón malandrín, que no ha vuelto a molestar a ningún vecino del lugar. Y colorín colorado, este cuento originalmente rumano se ha terminado. ¿Qué les parece? ¿Ustedes han estado cerca de alguna persona que toma las cosas sin permiso? ¿O a ustedes les ha dado tentación agarrar algo muy bonito que no les pertenece? Bueno, aquí vemos que Nicolai, así como muchos hombres y mujeres en nuestra ciudad, cuidan que a las personas no les quiten sus cosas y que los ladrones se lleven su merecido. Cuidemos entre todos lo que les corresponde a cada quien. A veces a alguien se le caen las cosas y hay que dejarlas allí. Siempre hay que buscar hacer el bien. ¿En qué se quedan pensando? ¿Sabías que los gatos duermen más del 70% de su vida? Pueden pasar entre 12 a 15 horas del día durmiendo. Flojos. ¿Sabías también que hay zanahorias que son moradas? Bueno, es una evolución en la especie. Solo a partir del siglo XVI cambiaron de color al naranja como resultado de un cruce deliberado para hacerlas de ese color. ¿Sabías que cuando nos despertamos somos más altos? Más o menos 1 o 2 centímetros más alto. Y eso se debe a la expansión de los discos intervertebrales. ¿Sabías que se necesitan 200 litros de agua para producir 1 litro de refresco de cola? Sorprendente, pero cierto. ¿Sabías que alrededor de un 12% de la población del mundo es capaz de ver algunos millones de colores más que el resto? Se trata de una mutación genética ocular que se denomina tetracromatismo. Observa con atención esta pieza. Y mira, hay pinturas que nos hacen sonreír. Y yo siento que esta es una de ellas. ¿No te parece? Me gusta mucho la expresión del perro. Porque si bien es cierto que no muchos sabemos pintar, yo creo que si trato de dibujar un perro, pues no me va a salir muy bien. Pero
este perro es muy chistoso porque tiene su hocico abierto y la lengua al aire como si estuviera ladrando. Pero en términos muy estrictos, este parece como un conejo, como un cocodrilo, como un perro. No importa. El cuadro pintado por Rufino Tamayo, este gran oaxaqueño destacado en todo el mundo, esta pieza en específico es muy bonita. Y sí, nos hace sonreír porque es un perro contento, un perro que admira a la luna. Y qué difícil debe ser pintar un cuadro que está sucediendo en la oscuridad de la noche. Y aunque la técnica de Rufino Tamayo fue primero colocar una capa de color negro, pero también queda un poco de blanco ahí abajo, ¿te fijas? Y luego incorporar el color azul y esa luna maravillosa, qué bonita es. En una especie de montaña pequeña se sitúa el lobo que contento ladra. Rufino Tamayo, nacido en Oaxaca en 1899, es uno de los más grandes pintores representativos porque sus cuadros hablan de un México moderno, de un México lleno de colores. Y además, él, que tuvo la oportunidad de trabajar y estudiar en otras partes del mundo, pudo hacer un estilo único que influye ahora a otros pintores. Imagínate qué gran talento es que tú te críes en un estado como Oaxaca lleno de cultura y tradiciones y colores, y además de querer y estudiar la cultura de tu pueblo, puedas viajar a otros países a conocer su cultura, sus tradiciones y su forma de pintar. Y luego regreses a México, como lo hizo Rufino Tamayo, y a principios del siglo XX empiece a explorar haciendo pinturas como esta, en donde los colores contrastan, las figuras no necesariamente tienen que ser perfectas, de pronto no llena todo el cuadro de color, deja algunos espacios en blanco, y luego para destacar aquí las patas del perro, fíjate, talla un poco la pintura. Rufino Tamayo es un pintor extraordinario que te recomendamos mucho que lo busques, que encuentres cuadros que te puedan sonar divertidos también, porque el arte es eso, gozo, alegría, color, como este cuadro de Rufino Tamayo llamado Perro y Luna. El día de hoy aprenderemos algunos datos curiosos de un animal muy carismático, y en su carita el pelaje, que además tiene una especie de antifaz, nos hace pensar que es un ladronzuelo. La realidad es que sí, de pronto se acerca donde viven los humanos para sustraer algunas cosas de comer. El día de hoy hablaremos de los mapaches. Y antes de hablar de los mapaches, quiero compartirles su nombre científico. Todos los seres vivos del planeta que han sido estudiados, ya saben ustedes, tienen un nombre científico. Y el del mapache es Procyon. Pero ¿esto qué quiere decir? Es bien interesante y por eso se los quiero compartir. Procyon está compuesto, esta palabra, por dos vocablos. Pro, que significa antes de, y sion, que significa perro. Entonces, hablando de la etimología del origen de la palabra Procyon, quiere decir que fue o es un animal anterior al perro. Y esto no necesariamente quiere decir que así fue. No estamos diciendo que los mapaches son perros que no evolucionaron, sino que cuando empezaron en la clasificación de las especies, les parecía
adecuado nombrarlo así, antes del perro. Los mapaches o los prociones es un género de mamíferos que son carnívoros, ¿no? También conocidos comúnmente como mapaches, o también se les llama osos lavadores, y tú debes saber muy bien eso. Los mapaches son animales muy limpios, a pesar de lo que se cree que los animales son sucios, muy pocos son sucios. Los mapaches toman su alimento y buscan un río, agua limpia, donde puedan tallarlos para alimentarse. Y eso es una acción muy interesante. La hacen también algunos primates y bueno, algunos otros mamíferos como las nutrias. Pero el prosión o los mapaches son animales mucho más cercanos a la convivencia del ser humano. ¿Cuánto mide un mapache? Yo nunca he estado muy cerca de uno, pero lo que nos dicen los libros es que los mapaches tienen un tamaño mediano. Miden entre 40 y 55 centímetros de alto. Es un poquito más grande que un gato. Y bueno, tienen su pelo largo y de color gris plateado. Es más oscuro en el centro del lomo y tienen también el pelo en las extremidades blanco. Una cola larga y anillada de gris plateado con blanco o casi blanco. Y algo que ya decía yo, muy característico es su pelaje en la cara. Cómo tienen estas especies de antifaces alrededor de los ojos como los pandas y tienen unas orejas pequeñas, un hocico pronunciado parecido al de los zorros, muchos bigotitos que también, acuérdense que como en los gatos, los animales tienen los bigotes para que les ayuden a tener mayor sensibilidad del ambiente en el que se encuentran. Si hay una madriguera, un agujerillo por allí y el mapache se acerca, los bigotes le ayudan a medir si va a caber su cuerpo o no. ¿Sabían eso? Entonces, si sus bigotes son más cortos que el espacio, pueden entrar. Pero si es al revés, que el agujero por donde pensaban meterse es más chiquito que lo largo de sus bigotes, entonces el animal no entra. Bueno, aquí van algunos de los datos curiosos de los mapaches para que la próxima vez que visiten un zoológico puedan observarlos con algo de conocimiento, o si se topan en el bosque con alguno de ellos, no lo molesten, no le den alimentos porque lo pueden enfermar. Ellos son muy hábiles para captar alimentos en la naturaleza, frutos, semillas, algunos pequeños mamíferos, pero observémoslo porque sí, son muy tragones, ranas, frutas, muchas cosas. Son muy buenos trepadores y bueno, aquí van datos curiosos de los mapaches. Los mapaches son muy inteligentes porque los han estudiado muchísimo. En un estudio reciente, los mapaches pudieron pasar ciertas pruebas y exámenes en donde, por ejemplo, les ponían frente a ellos un jarrón con agua en donde el nivel del agua es demasiado bajo como para alcanzar los alimentos que están al fondo de ese jarrón. Y entonces, esta que es una prueba que también la hicieron con cuervos, que son animales tremendamente inteligentes, la pudieron superar los mapaches. ¿Cómo lograron sacar los alimentos que estaban al fondo del líquido? Bueno, arrojando al interior de este jarrón, por donde no cabía su hocico, unas piedras. Eso elevaba el nivel del agua y de los alimentos que ya estaban, y podían sacarlos fácilmente. Este nivel de análisis, de reflexión que tienen los mapaches, no todos los animales lo tienen y les ha permitido subsistir en la naturaleza y ser hábiles para obtener su alimento. Ustedes hubieran hecho lo mismo porque aquellos alimentos que estaban en el jarrón eran malvaviscos. Entonces por eso flotaban con el agua y por eso eran tan ansiados por los mapaches, porque les encanta el dulce, como a ustedes.
Los mapaches son nocturnos en la mayoría de los casos, pero si necesitan comida urgentemente, no les importa salir de día, pero lo hacen sin alejarse mucho de la seguridad de sus guaridas. Los mapaches tienen las patas delanteras muy diestras, tienen mucha habilidad, porque si tú te fijas casi parecen primates, pueden mover perfectamente sus deditos, no parecieran patas, parecieran manos. Observa videos en internet y te sorprenderás. Ve las imágenes que estamos pasando en pantalla, ve qué hábiles son para manipular, para lavar alimentos, para poder meterse incluso en los botes de basura. Eso le permite sacar alimentos, pero se vuelven un problema para las ciudades. Mayormente los mapaches viven en el norte de América y se vuelven no una plaga ni una especie nociva para los humanos, pero sí son muy traviesos. Se meten a las casas en la noche y abren los botes de basura y sustraen la comida. Aunque originalmente los mapaches son del norte de América, ya se encuentran en otras partes del mundo, por ejemplo en Alemania, Rusia y Japón, porque es una especie que fue introducida, o sea que el hombre en algún momento de la historia les gustaron los mapaches, los llevaron, luego se soltaron, luego se reprodujeron y ya habitan otros lugares. Y bueno, se vuelven muy divertidos para los humanos verlos porque son simpáticos. Simpáticos, pero en su conformación social, cómo se organizan hacia dentro de su núcleo familiar, hay ciertas jerarquías, así como no son muy solitarios, les gusta que haya un líder que puede que tenga más edad porque tiene más experiencia y les va diciendo de alguna manera a los otros cómo cazar, cómo recolectar los alimentos, cómo cuidarse de los peligros. Y fíjense que antes, hasta la primera mitad del siglo XX, en Estados Unidos era muy popular la carne de mapache y se comía en la cena de Acción de Gracias. Pero bueno, ya mucha gente decidió dejar de consumirla porque les gusta más por ser carismático verlo en estado salvaje o en algunos zoológicos. ¿A ti te gustan los mapaches? A mí me parecen tan bonitos.